¿Qué es la gestión de riesgos de desastres y cómo implementarla? ¿Qué factores debemos considerar al momento de construir una vivienda? ¿Cómo instaurar una cultura de prevención en nuestra sociedad? Hoy conversamos con Juvenal Medina, ingeniero geólogo y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, quien nos explicará sobre la importancia de la prevención y la gestión de riesgos de desastres. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 12 de la temporada 2 de Moreland Talks, el podcast de Moreland Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Moreland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. El titular del Ministerio de Educación, Minedu, Óscar Becerra, informó que a la fecha reportan más o menos 275 colegios del país afectados por las lluvias y los huaicos que hemos tenido en estas semanas, por lo que no podría iniciar en este caso el año escolar este 27 de marzo. Además también nos ha recordado que existen aún todavía instituciones educativas con problemas debido a los fenómenos climatológicos, y también tenemos el caso de muchas personas que debido a estos huaicos y estas lluvias han perdido o siguen perdiendo también su patrimonio, se siguen perdiendo vidas, se siguen desapareciendo personas. Hoy vamos a conversar acerca de cómo prevenir ese tipo de temas de desastres que podemos tener en la mano a veces. De repente podemos pensar que esto no nos afecta porque podemos vivir de repente en el espacio, no sé, más citadino, donde de repente hay seguridad, pero de algún otro modo, estando dentro de esta sociedad, también nos incurre el tema de esta forma. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo evitar, digamos, de alguna forma, prepararnos también ante emergencias. Es por eso que hoy hemos invitado al ingeniero Juvenal Medina. Él es ingeniero geólogo, gestor analista y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, más conocido también como PREDES, amigos nuestros, magíster en gestión de riesgo de desastre, es director de preparación de INDECI, docente también y asesor en GRD. ¿Se preguntan qué es GRD? Vamos a contarles en este episodio también qué es eso, cómo nos afecta y también cómo debemos tomarle la importancia de vida. Juvenal, gracias por estar en Moreland Talks Podcast el día de hoy. Agradecemos tu presencia. Bien, gracias también a Roy por esta oportunidad de conversar sobre este tema. Efectivamente, estamos viviendo un momento muy especial en el país, ligado a la ocurrencia de estos fenómenos que están causando mucho daño, pero también es un buen momento para la reflexión, para poder, digamos, revisar qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo las cosas, por qué es que sufrimos desastres, dónde está la falla, ¿no? Son fenómenos recurrentes los que nos están afectando, no es el primer evento. Es más, es la lluvia un fenómeno natural que es tan necesario para la vida en el planeta, ¿no? Entonces, ¿pero por qué nos causa daño? Dónde está el error? ¿Dónde está el desencuentro entre la sociedad y su entorno natural? Pero hay una serie de reflexiones que deben ser materia, ¿no? A partir de esta experiencia dura que vive la sociedad, para poder encontrar las salidas a un problema que ha de ser recurrente en la medida en que no tratemos las cosas desde una mirada más prospectiva, más de planificación, y no solamente estemos reaccionando a los efectos que se generan en esta dinámica, ¿no? Es cierto, acabas de decir algo muy importante, Juvenal. Dijiste, ¿qué seguimos haciendo? ¿No? ¿Qué seguimos haciendo a pesar de que ya sabemos que esto viene cada cierto tiempo, que tenemos huaicos, que tenemos lluvias, que todavía no estamos preparados? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? Y eso quería que un poco también nos puedas anotar. Gestión de riesgo de desastres. ¿Qué entendemos por eso? Justamente la gestión de riesgo es un término quizás que todavía no ha logrado internalizarse en la cultura de nuestra sociedad, ¿no? Es un concepto bastante amplio, muy rico, que viene ya, digamos, aplicándose en nuestro país y en la región de América Latina y en el mundo ya hace ya más de 2 décadas, ¿no? Antes se hablaba de prevención de desastres, ¿no? Gestión de desastres, pero ya darle esa mirada más a lo que es el riesgo como objeto central es algo muy importante. La gestión del riesgo, justamente lo que señala la ley del SINAGER, la ley que crea, digamos, el sistema en el país, establece como un proceso social, ¿no? La gestión del riesgo se entiende como un proceso social que tiene como fin la prevención, que tiene como fin la reducción del riesgo, ¿no? El control de los factores que generan riesgos, así como también la preparación para responder eficientemente ante los desastres. Igualmente, la rehabilitación y reconstrucción, es decir,
cubre todo este espectro de las acciones necesarias para, digamos, tener una gestión efectiva ante la probable ocurrencia de fenómenos naturales que van a estar, digamos, constituyéndose en amenaza y por lo tanto tenemos que ver la forma de proteger la vida, los medios de vida, el patrimonio, tanto de las personas como también del Estado. Es decir, la gestión de riesgo busca eso. Por eso es un conjunto de acciones entendidas como proceso, ¿no? Entonces, ahora, para llevar a cabo adecuadamente este proceso Claro. hay necesidad, pues, de usar la información, tener el manejo de información referida a los peligros, a los fenómenos naturales, referida a las condiciones del territorio, referidas a las condiciones de vulnerabilidad de la población, para que con base en esa información es que podamos orientar bien nuestras acciones que nos permitan llegar a prevenir o a reducir los riesgos, evitar estas pérdidas que estamos teniendo, ¿no? Recuerdo que el año pasado hemos hecho, Juvenal, hicimos con Preds justamente, hicimos un video animado, donde se instaba a la población que puedan ejercer su voto, ¿no? Su derecho, pero direccionando también y tomando en cuenta la gestión de riesgo de desastres. De repente a los candidatos, candidatas que estaban postulando a los comicios regionales y también de alcaldías municipales, que tengan en cuenta que les mencionen eso, o sea, más que el tema popular, de repente vamos a construir eso, vamos a hacerlo de aquí, vamos a entregar, que mencionen, que sepan qué es la gestión de riesgo de desastres para decir, ah, ok, esta persona, este candidato, esta candidata está teniendo en cuenta este tema y justamente vivo en un lugar que posiblemente tiene un poco un historial de desastre recurrente o que viene de tiempo en tiempo. Entonces, esa información y esa cultura, como tú también lo mencionas, es importante que lo tomemos en cuenta. Desde ese punto, ¿cómo ves tú la situación en el país, por ejemplo, hasta el momento, en cuanto a la gestión de riesgo de desastres? ¿Qué vamos haciendo? ¿Qué no vamos haciendo? ¿Qué nos falta por hacer? Entiendo que tal vez sea mucho, pero tal vez podamos disgregar esta pregunta con tu experiencia. Claro que sí, es muy necesario, ¿no? Entonces, si entendemos la gestión de riesgo como ese proceso social que busca, ¿no? Aportar hacia la prevención, reducción del riesgo de desastres, en el país tenemos un avance muy diferenciado, ¿no? Y este avance diferenciado está supeditado a los enfoques, a las percepciones que manejamos, ¿no? Que en cierto modo gobiernan nuestro actuar. La institucionalidad, ¿no? Lo que vemos hoy en día de qué estamos haciendo, cómo estamos actuando, está muy centrado en lo que es, digamos, la respuesta, ¿no? Ujú. Estamos caminando y corriendo detrás de los desastres, ¿no? Y eso no es lo que evoca la gestión del riesgo. La gestión del riesgo no es, digamos, atender emergencias, es una partecita de la gestión del riesgo. Y diría O sea, estamos ya que apagando no el fuego. hiciste, exacto, ya que no hiciste lo demás, al menos haz esto, ¿no? Entonces, no se está haciendo lo esencial en la dimensión que se necesita, ¿no? Caminamos más aún en lo que es la respuesta, preparación para la respuesta, pero poco en la prevención, poco en la reducción de la vulnerabilidad. Y lo digo esto basado un poco en lo que podemos sacar de una lectura a lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que nos muestran los desastres que estamos viviendo? Justamente nos muestran, nos enrostran la ausencia de prevención, la ausencia de criterios de prevención en la ocupación del territorio, la ausencia de prevención en la planificación ¿no? del desarrollo urbano, ¿no? La ausencia de prevención o de criterio de seguridad en la ocupación de las quebradas. Si bien hay una necesidad de, digamos, de espacios para vivir, pero no podemos negarle a una quebrada, a una torrentera, Claro. un elemento esencial que es el cauce por donde va a desfogar, por donde deben fluir estos flujos que son propios de su dinámica de una quebrada. Vimos Si yo hace veo poco un que hicieron un terreno, colegio, ¿verdad? En una quebrada. No creo que fue acá en Lima. exactamente, Hicieron un colegio en una quebrada, que ya así fue es. inaugurado y todo. Entonces, ¿con qué sentido lo hacemos? Efectivamente, entonces ahí vemos pues esa ausencia del criterio o de ese desconocimiento de la realidad, de la fenomenología, ¿no? De desconocer el historial que tiene el territorio, porque esas geoformas, ese relieve que tenemos es parte de la historia, ¿no? Formada en los procesos anteriores. Lo que hemos podido ver, Secocha, por ejemplo, es un ejemplo duro, ¿no? Este poblado en Arequipa, Ajá. formado por mineros artesanales
Ocuparon una quebrada donde previamente estaban todas las huellas de los flujos de detritos. Pero importó más la actividad económica, la minera, donde todos querían estar muy cerca a la actividad donde explotan el mineral, el oro, pero no se subestimaron, ¿no? Lo que era, digamos, el origen de esta quebrada. Y así vamos viendo que hemos ido poblando quebradas y hoy en día, Roy, y ya es algo tan preocupante que la ocupación de quebradas está muy de moda, diríamos, no solamente por población que invade terrenos por necesidad, algunos, hay otros por tráfico de tierras, pero también llama la atención y preocupa, y aquí lo señalo, que incluso la ocupación de quebradas se da por parte de urbanizadoras, ¿no? Sí, ¿cómo Empresas que consigue? buscan generar ¿Cómo, ingresos. cómo consigues cómo consigues que todo sea legal ocupándote ahí? Esa es una gran pregunta también. ¿Cómo consigues que que esas urbanizadoras tengan los papeles, digamos, o tengan la aceptación también del municipio y las autoridades que se necesitan para que puedan construir ahí? ¿Cómo se las dan? ¿Cómo las consiguen? Obviamente podemos pensar en diferentes metodologías, siendo honestos, no podemos mencionarlas de repente en este momento, pero podemos imaginar cuáles son. Sin embargo, sin embargo, se sigue dando. Ahí hay justamente esa vulnerabilidad institucional, digamos, ese trato inadecuado a la normatividad, Sí. negar, digamos, negar el riesgo como un factor condicionante, ¿no? Que luego va a exponer a la población que ocupa esos territorios. Si uno camina, por ejemplo, de aquí hacia Cañete, vamos a encontrar muchas torrenteras que están poblándose con grandes condominios, ¿no? Y que mañana van a sufrir las consecuencias de estos flujos, ¿no? Entonces, vale la pena tener una mirada más crítica y un cambio de actitud Ujú. basado en esta experiencia dura que estamos viviendo, Sí, ¿no? pues. El costo social del desastre que está viviendo el país, además del costo económico, es muy alto. Por lo tanto, no podemos y no debemos seguir caminando de la misma manera como estamos haciendo, sino hay que ver cómo logramos cambiar el rumbo, cambiar el estilo y el enfoque del actuar en nuestra sociedad de cara al riesgo que tenemos al frente. Por eso la gestión del riesgo tiene que, digamos, de alguna manera ser una herramienta que se incorpora, se inserta en la estrategia, en la planificación de la gestión del desarrollo. La planificación urbana no puede ser, digamos, un proceso de saneamiento de lo informal, pasarlo a lo formal, sino tiene que ser de alguna manera un proceso que permita, digamos, evaluar y valorar las condiciones del terreno para que en base a eso se pueda planificar y determinar dónde es que hacia dónde deben crecer las ciudades, hacia dónde deben promoverse asentamientos, evitando aquellos territorios que tienen alta exposición a peligros, ¿no? Ya que ya Ya. los tenemos identificados. Aquí hay una pregunta también que creo que puede saltar. Uno dice, bueno, voy a construir mi casa, tengo ahora la posibilidad de poder hacerlo, he escalado un poco en mi calidad de vida, ya no voy a vivir en un lugar, mejor dicho, ya no voy a tener un lugar que esté construido de forma muy precaria, ya tengo las condiciones para poder ir mejorando. Pero me quedo acá porque por aquí es el ecosistema de mi trabajo, por aquí trabajo. Entonces, estamos junto a un río. Yo pregunto, porque no es mi especialidad. ¿Existe una distancia específica, Juvenal, para estar lejos de un río y que no tengas algún tipo de condición que suceda luego algún desastre y de pronto pueda incurrir en que exista, que tu casa, que tu espacio se destruya? Hemos visto imágenes hace poco de casas bien construidas aparentemente y no tan lejos de los ríos, pero al momento que viene la fuerza del río, al momento que se expande este espacio, pues va comiendo tierra y las casas se vienen abajo. Entonces, ¿qué consideraciones, de pronto si alguien nos está escuchando, que está viviendo cerca de una ladera, que vive cerca a un lugar como el que te menciono, podría tener? ¿Qué debería hacer de una manera no tan empírica? ¿No? Y obviamente uno se puede entusiasmar porque puede decir, "Oye, voy a construir, mi familia va a seguir adelante". Entendemos eso, pero ¿qué cosas no estamos viendo en ese aspecto? Bueno, tú señalaste algo importante, ¿no? Entender la dinámica del río o de la quebrada, tenerlo en cuenta, tener presente que estamos con un clima cambiante, las lluvias que estamos viendo hoy en día van a continuar en el futuro, ¿no? Toda quebrada, todo río tiene una faja marginal, digamos, a ambos lados del cauce, que se convierten en zonas de seguridad, ¿no?
tenemos en nuestras quebradas o ríos dos caudales, dos, digamos, momentos. El momento de estiaje, es decir, donde casi no hay agua, está seco o discurre muy poca agua en un Ujú. río, ¿no? Entonces no necesita mucho espacio. Pero luego tenemos el otro caudal, el caudal de avenida, el caudal torrencial que ocurre justamente cuando se presentan las lluvias intensas, que es el factor desencadenante, que es el factor que dispara todos estos fenómenos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese caudal grande. En buena cuenta, Roy, tenemos que ver ese mapa del desastre que tenemos ahora graficado en nuestra mente o en los planos. Ese es el mapa que no debemos olvidar para que en base a ello podamos nosotros establecer cómo aplicar las medidas correctivas, dónde podemos poner obras de protección, hasta dónde es permitible ¿no? poblar, existan viviendas, o también promover ese cambio de uso en las zonas, en las fajas marginales de los ríos o quebradas, para evitar verlo como un terreno disponible y por lo tanto yo lo puedo tomar. Entonces, asignarle un uso que no sea de vivienda, que atiendan necesidades del desarrollo urbano, como por ejemplo, no tenemos áreas verdes, no Ok, tenemos áreas de recreación. ajá, Que estas sean las áreas verdes, las áreas de recreación, porque mañana más tarde viene un huaico, viene una crecida y puede afectar. Entonces, si afecta un área de recreación, no hay ese costo social, no esas pérdidas claro. grandes como estamos viviendo, ¿no? Entonces, es una tarea importante de la municipalidad, pero las personas, la población que necesita un terreno, tiene que ver muy bien, digamos, la proximidad o la distancia mínima prudencial de un cauce, Es pero no justo solamente lo que te pensar, consultaba, ¿no? ¿no? Pensando en el momento actual de ver la quebrada, está, ah, acá no pasa agua, está seca, acá no pasa Claro. nada. No, tenemos que ver qué pasó qué ocurrió en el pasado, Los ¿no? populares ríos secos. Exactamente. Entonces, hay huellas en toda quebrada, en todo terreno asociado a estas quebradas, hay huellas que dejan los flujos, ¿no? Los tipos de materiales, las piedras redondas, el cascajo que uno encuentra, la pendiente o pequeñas como surcos que quedan como huellas del flujo que ha discurrido. Y así hay una serie de evidencias en el terreno, pero también hay que ir a la memoria colectiva. Los que llegaron antes, hay que consultar a ellos o hay que ver qué estudios hay sobre estas quebradas, que sí las hay. Muchos de estos terrenos ya han sido parte estudiadas por el INGEMET, por ejemplo, que es una entidad nacional que hace estudios de riesgos, ¿no? De peligros geológicos asociados a torrenteras. Entre otros, hay información que hay que revisarla para ver el historial y probablemente el riesgo que podía representar el tomar posición en un terreno de estas características. ¿Esta información que Siempre hay, mencionas está abierta? Es pública? sí, claro que sí. Entonces, incluso hay portales, hay, digamos, hay plataformas de información accesible a todo el mundo, ¿no? Ajá. Donde puede ser consultado. Y nosotros como institución técnica que trabajamos ya desde hace 40 años en el tema de la gestión del riesgo, también tenemos una base de datos, tenemos una plataforma de información que puede servir muy bien a la población para consultar e informarse, ¿no? Y también atendemos consultas de este orden, ¿no? Si hay población que necesita una orientación sobre esta decisión importante que ha de tomar para dónde ubicar su vivienda, con el mayor agrado lo atendemos. Pero también hay la entidad nacional pública como el CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación y Prevención de Riesgos de Desastres. Existe esta entidad con una plataforma grande de información que se llama SIGRID, que también es de acceso libre. Entonces, hay información. Lo que tenemos que incorporar en nuestra forma de ver las cosas y hacer las cosas es manejar información, hacer uso de la información disponible. Y aquí también saludo mucho de las iniciativas como ustedes tienen de abrir estos espacios de comunicación, porque esta información que recibe la población debe constituirse una herramienta que le permita tomar mejores decisiones. Mira, vamos a dejar esos links que estás mencionando. Estás poniendo mucha información, Juvenal, que nos va a servir mucho de repente para ponerlo en la versión que tenemos visual, no la de Spotify, sino la versión de YouTube. Para que nos están escuchando en YouTube, vamos a poner los links que Juvenal está mencionando, que son súper importantes, para ubicarlos en la parte de la descripción. Vamos a ponerlos ahí para que podamos tener un acceso tal vez directo en lugar de estar buscándolos. Vamos a proporcionarlos ahí. Creo que va a ser una forma también mucho más fácil, viable, de quien nos pueda estar escuchando, puede acceder y revisarlos, ¿no? De alguna manera, ya que toda esta información está de acceso libre. Quiero preguntarte, en este caso, Juvenal, ya hemos estado viendo ahorita, por ejemplo, la revisión de un poco el espectro peruano, cómo es que se está manejando.
cómo va la cultura nuestra también, ¿no? Y de hecho quiero contarte una experiencia que pasó en mi familia con respecto a esos temas, pero te lo voy a contar en el siguiente bloque, porque creo que si vamos a hablar de todo el país, posiblemente nuestra vulnerabilidad, nosotros desde Morland Studios también somos parte de la sociedad y también tenemos también esta cultura que la vamos insertando poco a poco, así que creo que haciendo un mea culpa inicial, te voy a contar qué es lo que pasó inicialmente en mi familia para que me des cierta opinión un poco desde tu experiencia, ¿ok? Regresamos en el siguiente bloque con Juvenal, con el ingeniero Juvenal Medina. Estás escuchando Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Volvemos. ¿Sabes qué tipo de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morland Studios diseñamos estrategias de comunicación, producimos herramientas audiovisuales y musicales, diseño, diagramación y narrativa artística e implementamos metodologías de aprendizaje mediante guías y capacitaciones para todas las regiones del país. Todo dentro del ecosistema de proyectos de desarrollo en educación, salud, medio ambiente, migración y más. Para más información, ingresa a www.morlandstudios.com. Escríbenos a proyectos@morlandstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morland Studios. Morland Studios. Comunicamos, transformamos. Bien, bienvenidos nuevamente a Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Mi nombre es Roy Flores, su piloto de siempre, y hoy estamos hablando acerca de cómo evitar, cómo prepararnos también sobre el tema de desastres. Antes de continuar, quiero recordarles que tenemos nuestro Morland News cada lunes por nuestro LinkedIn. Pueden encontrarnos con Morland Studios, donde encuentras información acerca del desarrollo, información como esta que estamos hablando en el día de hoy, que puedan sumar un poco a tus iniciativas de información. Completamente gratis desde Morland Studios, nuestro LinkedIn. Bien, Juvenal, déjame contarte ahora qué pasó desde nuestro espacio. Yo te cuento que tengo una casa, bueno, mis padres viven en Trujillo, un lugar costero donde no está preparado para las lluvias. Hemos visto muchas veces durante los años, en el 2017, en los 90s, incluso ahora, cómo es que las quebradas simplemente hacen lo suyo y se llevan a la ciudad de por sí. Felizmente las casas de mis papás están ubicadas en un lugar donde no llega el cauce del río, pero teníamos un problema. Yo recuerdo que en el 2017 tenemos un techo, que es el techo del segundo piso, el techo falso, que no tiene piso en la parte de arriba. ¿Qué pasó? Llovió tanto que se empezó a filtrar todo el agua. Nos dimos cuenta que la casa era una coladera, por todos lados, salía agua por todos sitios. Tan peligroso que incluso el agua salía por los zócates del primer piso. Mira, qué peligroso. Entonces, pasó el tiempo y hago también una reflexión desde mi lado. Y no habíamos hecho nada. Siempre como decimos, bueno, ya va a pasar, faltando 5 años todavía. No ha sido una semana antes que ha habido esta lluvia. Esta lluvia creo que fue el día 13, 12 de marzo. Trujillo, que fue inesperada, de por sí fue inesperada porque no había tantas lluvias antes, y habíamos arreglado el techo, pusimos el techo una semana antes, un poco por insistencia, dijimos ya, llevamos un consenso, lo vamos a hacer, pusimos el techo, secó 2 días y llovió. Felizmente no pasó esto, pero yo creo que incluso fue hasta un tema fortuito de nuestro lado, porque tampoco los que hayamos hecho con tanto tiempo de antelación. Y es que, ¿por qué cuento esta pequeña anécdota? Porque puede que le esté pasando o haya pasado definitivamente a muchísimas más personas. Felizmente nosotros actuamos en ese aspecto. Pero con respecto a la cultura que tenemos nosotros como sociedad, como dices tú, decanta mucho de la prevención de estas campañas que se pueden hacer, no solo a nivel estatal, sino en cualquier tipo de instancia, también a nivel particular. Porque puede haber instituciones, organizaciones que necesitan inculcar este tipo de educación a la sociedad o al espacio al menos de la comunidad donde se van a desarrollar. Hablaste de los mineros hace poco, hablaste del caso de los mineros. Se debería poner así. Entonces mi pregunta acá va con respecto a nuestro modelo. Sabemos cómo funciona el tema de modelo peruano, has hablado un poco de este panorama afuera. ¿Tenemos algún tipo de país, de región, de espacio geográfico o de nación que nos pueda dar un ejemplo con respecto al GRD? Creo que cada país tiene sus particularidades, tanto desde el punto de vista físico o ambiental, fenomenológico, pero también, sobre todo, desde el punto de vista social, ¿no? Social, cultural, económico, político.
que de alguna manera esto marca las diferencias de cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero también creo yo un aspecto importante es la cultura, ¿no? La cultura con la que se gobiernan, como la que en base a la cual se conducen las actividades, las acciones, y ahí tenemos déficits importantes de no incorporar en la cultura esta, el conocer y el mirar nuestro entorno, reconocernos como parte de un entorno dinámico, cambiante, como es nuestro clima, como es ¿no? Nuestro territorio en general, está en plena dinámica, ¿no? Y hay un proceso social que también lo está transformando rápido, ¿no? Entonces, cada país tiene su realidad, tiene problemas, tiene estrategias, tiene políticas, ¿no? Que hay, digamos, avances relativos, y lo que sí podemos ver que en algunos casos hay una mayor seriedad y un mayor cumplimiento de las normas, ¿no? Por eso digo, es parte de la cultura. Nosotros estamos tratando de sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Tan Sí, pronto muchas se veces pasa establece eso. una norma que tiene una buena finalidad, pero ahí estamos tratando de ir por ¿no? Sacarle la vuelta, como se dice en términos criollos. Entonces, en el Perú tenemos importantes leyes, políticas orientadas a la prevención, orientadas a crear condiciones de seguridad en el desarrollo. Mira, Roy, desde el 2011 tenemos en el país la ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde justamente se establece este enfoque nuevo de la gestión del riesgo, ¿no? Donde se identifica un conjunto de procesos que tienen que llevarse a cabo y también se asigna responsabilidades y competencias a los distintos actores del Estado en los tres niveles de gobierno, ¿no? Pero no hay un cumplimiento cabal de esta ley. Luego, tenemos una política nacional de gestión del riesgo de desastres que tiene como finalidad, ¿no? Que identifica la vulnerabilidad de la población como el problema público. Entonces, hay un problema público ¿no? de nuestro país relacionado con la alta vulnerabilidad de la población, sus medios de vida, la infraestructura, ante el riesgo de desastres en el territorio. Entonces, visto como un problema público, lo que corresponde hacer es abordar ese problema público desde una estrategia más preventiva, más de ir a atacar las causas para evitar que este problema público siga creciendo y ¿Te has dado reducirlo cuenta en la que, medida. perdóname, ¿te has dado cuenta justo lo que dices? ¿Te has dado cuenta que solamente hablamos de esto cuando hay ese tipo de situaciones? O sea, hablamos de riesgo de desastre un poco a nivel más popular, solamente en ese tipo de situaciones. Pero no lo hablamos, no sé, de acá a 2 años tal vez, o un año posiblemente. Es más, no yendo tan lejos. Seguramente el tema va a soslayarse un poco y vamos a dejarlo en stand-by. Hasta la siguiente. Justamente ese es el gran error que cometemos, Roy, porque este no es el último desastre, ni el primero. Y hemos tenido experiencias donde han habido reflexiones como la que estamos haciendo ahora. Cuando ocurrió el niño 82, 83, se creó una institución para ver cómo reconstruir el norte. Ajá. Luego vino el niño del 97 y 98, volvió a golpearnos, ¿no? Destruyó carreteras, destruyó una serie de viviendas, etcétera. Entonces, como si nada hubiese pasado. Luego, después de ese niño del 97 98, llega al 2017 el niño costero y nos vuelve a golpear, nos vuelve a causar los mismos daños que vivimos en los eventos anteriores. Igual pasa con los terremotos, ¿no? Los terremotos también nos han golpeado ya desde hace muchas veces y estamos en riesgo de sufrir nuevos terremotos con la misma vulnerabilidad que la que vivimos el desastre anterior. Entonces, ¿dónde están las lecciones aprendidas? Entonces, ese es el grave problema donde, como bien dices, pasa la emergencia, se enfría la cosa, volteamos la página y seguimos en la normalidad, entre comillas. Y no estamos aplicando los correctivos que son muy necesarios para no volver a la experiencia que estamos viviendo ahora, porque estamos frente a eventos recurrentes. Los fenómenos van a volver a ocurrir. ¿Cómo quisiéramos que nos encuentre cuando ocurra una próxima lluvia? Sí, ¿Igual que ahora cierto. o ya Es muy debemos cierto. cambiar algo en esto? Es muy cierto lo que mencionas. Justamente, bueno, esto es un tema cultural. Es un tema cultural y es un tema pues también de la misma gestión y educación, ¿no? Que en educación para que se pueda incidir en estos temas.
Recordamos también, y esto no es para menos, de que siempre que existe este tipo de situaciones hay un efecto, ¿no? Cadena en la parte económica. O sea, acabamos de ver los precios de, no sé, del limón. Se ha ido a las nubes. El precio del pollo ha subido. Se cayó el puente que está en Casma, si no me equivoco. Estaban pasando a pie, se volvió a caer. Entonces todo eso incide definitivamente en nuestros bolsillos. Porque la idea finalmente es de que podamos vivir con una calidad de vida mucho mejor siempre. Pero recordemos que si no estamos preparados en momentos como estos, ¿no? Y solamente estamos viendo el tema de apagar el fuego en lugar de la prevención, vamos a tener también, no son solo consecuencias de eso, sino consecuencias también en lo siguiente, porque eso es perdido para todos. Es decir, si nuestra casa está bien, si nuestro lugar está bien, ok. Sin embargo, la elevación de precios también nos afecta. O sea, así nuestra casa no haya tenido efectos, digamos, a raíz de estos desastres. Ahora, pensemos en que si nuestro espacio tiene consecuencias de los efectos climáticos, igual más el tema económico, tenemos dos problemas ahí que de repente podemos reducirlos previniendo. Justo lo que tú estás mencionando. Juvenal, ¿con qué nos podríamos quedar en cierto punto hacia la población, hacia la sociedad en general? Entiendo que tenemos una gran variedad, tal vez intercultural, tenemos diferentes suelos, tenemos diferentes niveles, espacios en nuestras regiones naturales, ¿no? Según Purgal Vidal, pero ¿con qué nos podemos quedar finalmente para poder decirle a quien nos pueda estar escuchando en nivel de prevención, en sencillo? Hay muchas acciones, desde las más básicas, elementales, como por ejemplo valorar la vida, valorar lo que está en riesgo de perderse si es que no cambiamos la actitud, de entender mejor, ser más sensibles, diríamos, con nuestra realidad, con nuestra fenomenología, con nuestro territorio, ¿no? Somos parte de él. Y ver que también en nuestras decisiones, en la forma de actuar frente a nuestro entorno natural, es que vamos a crear condiciones de seguridad o vamos a crear riesgo. Es nuestro actuar la que va a determinar cómo queremos vivir. Las decisiones en cuanto al crecimiento ¿no? de la ciudad está siendo más influenciada desde la propia persona. No hay una planificación que diga, señores, vamos a crecer de esta manera. Lamentablemente, ¿no? Los gobiernos locales, las entidades que tienen esa responsabilidad no lo están haciendo. Entonces, la ciudad crece por iniciativa de las personas. Y si esa ha de ser un poco el patrón que sigue todavía gobernándonos, nos toca entonces asumir esa responsabilidad individual, decir, ¿cómo quiero yo vivir? ¿Cuál es el nivel de seguridad que quiero yo tener en el futuro? Entonces, tengo que corregir esas malas prácticas que ahora estamos identificando. No hay que perder de vista este desastre como una oportunidad de cambio, ¿no? De reflexión, porque nadie quiere volver a vivir situaciones como lo que hemos visto. Ni en carne propia, ni en el vecino que ha sufrido el desastre. Entonces, por ahí tenemos que hacer esta reflexión seria y poder ir mejorando nuestra práctica, orientándonos mejor, manejando más información para crear ese ambiente y ese entorno de seguridad que todos aspiramos vivir, ¿no? Es cierto, es muy cierto. Ese fue nuestro pasajero de hoy, el ingeniero Juvenal Medina, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. Estimado Juvenal, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en este episodio. Esperemos volver a tenerte también luego para ver que tal vez hemos hecho las cosas mejor. Espero que sea esa la conversación más enfocada de la siguiente vez, pero igual tenemos que abordar los temas que nos atañen a todos. Juvenal, un gran abrazo desde acá. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo por tu acompañamiento en este momento. Muchas gracias, Roy, por esta brillante oportunidad de conversar con ustedes. Hasta luego. Bien, no se olviden que vamos a dejar información en la parte de la descripción de este video sobre los apuntes que Juvenal nos ha dado de acuerdo a los lugares donde podemos nosotros visitar para buscar información que nos pueden ayudar a, digamos, englobar un poco mejor las ideas y las iniciativas que tenemos al momento de construir y también de cuidarnos y, por qué no, también de prevenir. Recuerden que estamos en Spotify y en YouTube, en ambas plataformas, y como les dije al inicio de este bloque, también pueden encontrar nuestros Morlen News cada lunes a las 3 de la tarde por el LinkedIn de Morlen Studios. Mi nombre es Roy Flores, su piloto de siempre. Nos vemos en el siguiente capítulo. Estás escuchando Morlen Talks Podcast, el podcast de Morlen Studios. Gracias por unirte a la tripulación de Morlen Talks Podcast.
una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a podcast@morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa. Morland Talks Podcast, una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.